Bienvenidos a todos. En este video vamos a ver el efecto de un escalón de carga a un sistema con dos áreas. El efecto del incremento de demanda cuando tenemos dos áreas interconectadas con relación a la frecuencia. Para eso vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo dice que hay un sistema con dos áreas unidas a través de una línea. Las características de carga A son las siguientes. Entonces tenemos aquí el área 1 está exportando una potencia P12 al área 2. Aquí tenemos los datos de carga del área 1, generación, potencia nominal del generador y el estatismo de la unidad generadora, tanto del área 1 como del área 2. Bien, me dice acá que la frecuencia nominal es 50 Hz y la dependencia de la carga con la frecuencia es 1,02 pu. Esto es válido para el área 1 y para el área 2. ¿Sí? En condiciones normal de operación, el área 1 está exportando 100 megavatios al área 2. ¿Sí? Entonces, que está aquí son los datos de condición en régimen nominal de operación. El problema nos dice calcular la frecuencia, la generación y la carga en cada área y el flujo de potencia de la línea si tenemos un evento, un incremento de 50 megavatios de carga en el área 2 y actúa solamente la regulación primaria. En el ítem B, la respuesta en control automático de generación, suponiendo que B1 es igual a beta 1 y que B2 es igual a beta 2. Bien, tenemos aquí entonces los datos del problema. Nos dice que en condición normal de operación, el área 1 tiene una demanda de 4000 megavatios, está generando 4100 megas y tiene una capacidad de 5000 megavatios generador 1 y el estatismo es 5%. En el área 2 tenemos entonces una demanda de 2000 megas, está generando 1900 megas la unidad generadora del área 2, tiene una capacidad de 3000 megas y el estatismo de la máquina es 5%. Entonces tenemos una exportación del área 1 al área 2 de 100 megavatios. Le llamamos acá P12. Si hacemos entonces las ecuaciones de equilibrio, tenemos que esta demanda de 2000 megas, el área 1 suple con el generador 1900 megas y esos 100 megas que le falta exporta entonces del área 1. El problema nos dice suponer un incremento de demanda de 50 megas en el área 2. Bien, para poder entonces hacer los cálculos de la regulación primaria, vamos a hacer las ecuaciones de la regulación primaria inicialmente en el área 1. Nuestra fórmula nos dice entonces que un incremento de demanda del generador 1 es igual al incremento de demanda del área 1 más de 1 por delta F más el incremento de demanda de la potencia aportada al área 1 al área 2. Bien, como nuestro planteamiento del problema nos dice que el incremento de demanda es solamente en el área 2 y que el área 1 permanece con su demanda actual, este delta sub P de 1 se hace 0. Pues aquí nos queda entonces que delta sub PG1 es igual a D1 más delta F por delta sub P12. ¿Sí? Despejando aquí delta sub P12, pasando esto al otro lado, tenemos delta sub P12 es igual a D1 por delta F menos delta sub PG1. Reemplazando delta PG1 por el estatismo, la ecuación del estatismo en la máquina, esto es igual entonces a menos delta F sobre R1. Ordenando aquí en nuestra ecuación, haciendo factor común de delta F, tenemos que la variación de potencia exportada del área 1 al área 2 es igual a menos la caída en frecuencia multiplicado por D1 más 1 sobre R1. Esto sería entonces nuestra ecuación número 1. Ahora la ecuación de regulación primaria del área 2. En el área 2 tenemos entonces que la generación del área 2 más el intercambio de potencia tiene entonces que suplir el incremento de demanda más D2 por delta F, que es la sensibilidad potencia-frecuencia. Entonces, delta sub PG2 más delta sub P12 es igual a delta sub P2 más D2 por delta F. Dejándole también solo acá a delta sub P12, pasando este al otro lado, tenemos acá delta sub PG2 menos D2 por delta F más delta P12. Reemplazando delta sub PG2 por el estatismo, tenemos que esto es igual a menos delta F sobre R2. Tenemos aquí
La fórmula menos de 2 por delta F más delta P12, haciendo entonces aquí factor común de delta F, tenemos que menos delta F o menos la caída de frecuencia multiplicado por 1 sobre R2 más de 2 más delta sub P12, que es la variación de intercambio de potencia del área 1 al área 2, es igual al incremento de demanda del área 2. A esta ecuación le llamamos entonces ecuación número 2. Bien, ahora la ecuación 1 vamos a meter en la ecuación 2. ¿Sí? Este delta sub P12 vamos a meter aquí en la ecuación número 2 donde dice delta sub P12. Realizamos esto que está aquí es igual a todo este término que está acá, que es menos delta F multiplicado por D1 más 1 sobre R1. Haciendo factor común acá de delta F, tenemos que menos delta F por 1 sobre R2 más D2 más D1 más 1 sobre R1. Esto nosotros habíamos estudiado a este parámetro de 1 más 1 sobre R1 le llamamos característica potencia-frecuencia del área. Eso lo llamamos entonces con el parámetro beta. Entonces, menos delta F por beta 1, que es este término que está acá, de 1 más R1, más beta 2, que es 1 sobre R2 más D2, es igual al incremento de la demanda. Despejando acá delta F tenemos que la caída de frecuencia es igual a menos el incremento de demanda al área 2 dividido beta 1 más beta 2. Una vez encontrado esta fórmula de la caída de frecuencia, metemos esta fórmula aquí en nuestra ecuación número 1. Reemplazamos acá delta sub F por lo que encontramos aquí. Tenemos entonces acá que el incremento de demanda del área 1 al área 2 es menos delta sub P2, el incremento del área 2 por beta 1 dividido beta 1 más beta 2. Tenemos ya las dos fórmulas entonces de actuación de la regulación primaria. Para poder aplicar esta fórmula, entonces tenemos que pasar todos los valores que están en PU a valores reales. Entonces tenemos el estatismo de la máquina que está en PU por la frecuencia base dividido la potencia nominal de la máquina. R2 también, PU acá por frecuencia base sobre potencia nominal de la máquina. También nuestro parámetro de 1, que es la sensibilidad carga-frecuencia, es 1,02 PU por la demanda base del área 1 dividido la frecuencia base. De 2 también, 1,02 PU por la demanda base del área 2 dividido la frecuencia base. Una vez que ya tenemos R1, R2, D1 y D2, calculamos entonces acá beta 1. Beta 1 es 1 sobre R1 más D1. Reemplazamos los valores, marcándose 2081,6. Y esta es la característica potencia-frecuencia del área. Calculamos beta 2 también, 1 sobre R2 más R2. Metemos aquí los valores y tenemos 1245,6 megawatts sobre Hertz, la característica potencia-frecuencia del área 2. Bien, ya tenemos los valores de beta 1 y beta 2. Vamos a aplicar nuestra fórmula que habíamos encontrado. El incremento de demanda son 50 megas. Tenemos aquí beta 1 más beta 2. Tenemos una caída de frecuencia entonces de menos 0,015 Hz. El incremento de potencia del área 1 al área 2 tenemos delta sub P2 por beta 1 dividido beta 1 más beta 2. Acá me da entonces que hay un incremento de potencia exportada de 31,28 Hz. Bien, entonces, en esta condición nos tenga entonces la regulación primaria. Tenemos ya un equilibrio entre demanda y generación, pero fíjense, tenemos una frecuencia de 49,984 Hz. ¿Sí? Varió el parámetro de la frecuencia. Tenemos la potencia que está exportando el área 1 al área 2, 131,28 megas. Esto está fuera de su valor nominal porque nosotros vimos que el contrato es solamente de 100 megas del área 1 al área 2. Tenemos entonces acá que la unidad generadora del área 1 está generando 4130 megas. En el área 2 la generación aumentó a 1918 megas. Y la demanda con relación a la frecuencia, porque no estamos en frecuencia nominal, estamos en un delta F. La demanda 1 es 3998,7 megas. Como vimos, es una demanda entonces sensible a la frecuencia. La demanda 2 también, 2049,38 megas. Hasta aquí entonces es función de la regulación primaria.
Tenemos que trabajar entonces con la regulación secundaria para corregir aquí esta frecuencia y que esto vuelva a su valor de contrato nominal. En el ítem B entonces nos pide la regulación secundaria, suponiendo que el parámetro B1 es igual a beta 1, que es la característica potencia-frecuencia del área 1, y que el parámetro B2 es igual a beta 2, la característica potencia-frecuencia del área 2. Entonces, error de control de área 1. Y la fórmula decía potencia exportada más B1 por la caída de frecuencia. Entonces acá vemos que el área 1 exporta al área 2 31,28 mega, que es el incremento de potencia exportada. Más B1, que en este caso es igual a beta 1, que nosotros ya calculamos que es 2081,6 MHz, por la caída de frecuencia que es menos 0,015 Hz. Calculando esto que está aquí, entonces tenemos que el error de control del área 1 es igual a 0. Para el área 2, entonces es el incremento de potencia exportada. Entonces en este caso es negativo porque el área 2 está importando potencia al área 1. Más B2, dijimos que B2 es igual a beta 2 acá por la caída de frecuencia. Lo tenemos menos 31,28 mega más beta 2 que es 1245,6 mega por la caída de frecuencia que es menos 0,015 Hz. Acá tenemos entonces que el error de control del área 2 es 50 o menos 50 megavatios. Entonces tenemos aquí la acción de del control secundario. Tenemos aquí entonces que en el área 1 no hay ninguna corrección, es cero el área de error 1. Entonces no hay señal entonces a nuestro regulador de frecuencia del área 1. Tenemos entonces una corrección acá de menos 50 mega del área 2. Esa corrección de menos 50 mega entonces se pasa, se filtra acá y se mete aquí en el regulador primario del área 2 o el regulador de velocidad. Podemos entonces concluir lo siguiente con relación al, al cálculo que hicimos aquí. Si entonces en este criterio decíamos entonces que el parámetro B1 es igual a beta 1, ¿sí? Asumimos también que B2 es igual a beta 2 y beta 2 es la característica potencia-frecuencia del área 2. Para esta parametrización que está aquí, entonces concluimos que cada área se va a ser responsable de su incremento de demanda. En el ejemplo que vimos acá, el incremento de demanda es 50 mega en el área 2. Entonces el error de control de área me está diciendo acá, ese 50 mega tiene que asumir el área 2 y el área 1 tiene entonces que quitar esa corrección que tuvo que apoyar al sistema para salvar con este incremento de demanda a 50 mega. Y este es un caso entonces que beta 1 es igual a B1 y beta 2 es igual a B2. Entonces, es muy interesante. Depende mucho de los parámetros B1 y B2 para entender cuáles son las unidades generadoras que van a entrar a suplir entonces ese incremento de demanda en el CAG. Si te gustó este video, dale un like. Esto es todo por hoy.